Bienvenida, bienvenido a esta exploración personalizada. Hoy nos metemos de lleno en Escadrial, concretamente en Sombras de Identidad de Brandon Sanderson. Vamos a usar fragmentos de la edición ilustrada en español, la quinta de Nacidos de la Bruma, para entender bien este mundo. Exacto. Nuestras fuentes son esos cachitos del libro, los prefacios, los agradecimientos, pero sobre todo las escenas clave, esas que nos muestran a los personajes, sus movidas, cómo funciona todo. Porque esta Escadrial, es muy diferente a la de Vin y Elend, ¿verdad? Totalmente. Han pasado siglos, ahora hay trenes, empieza a haber como electricidad, coches, y Vin, Kelsier, son leyendas, casi figuras religiosas. Estamos en la era 2, y es curioso lo que dice Sanderson en el prefacio, ¿no? Que el libro anterior, Aleación de Ley, el de Waxy Wine, Sí. fue casi un experimento, algo que surgió ahí un poco de casualidad. Parece que Sombras de Identidad es donde de verdad empieza la trilogía que tenía pensada para ellos. Eso es. Y describe la atmósfera de una forma muy visual, ¿te acuerdas? Dice algo como, a ver, imagina a Clint Eastwood, pero con magia, resolviendo crímenes tipo CSI, Sí. en una Nueva York de 1910, y con un compañero como Simon Pegg. Vaya mezcla. Es que la combinación es genial. Western, investigación, fantasía. Y con un ritmo más rápido, dice él, para que no sea tan denso como el Archivo de las Tormentas. Pero antes de los personajes, los extractos también nos enseñan mucho sobre cómo se hizo el libro, ¿no? Toda la gente que hay detrás. Cierto, cierto. Los agradecimientos son como una ventanita a eso. Menciona editores, Moshe Feder, Peter Ahlstrom, su grupo de escritura, los ilustradores, Isaac Stewart, Ben McSweeney, la gente de Thor, su propia empresa, Dragon Steel, vamos, un montón de gente. Y destaca lo difícil que fue volver a la historia después de un parón. De hecho, cuenta algo curioso, que tuvo que escribir parte del siguiente, de Brazales de Duelo, Anda. antes de acabar este, solo para, digamos, reconectar con el mundo, con los personajes. Eso me parece flipante. O sea, necesitar irte al futuro para poder escribir el presente. Dice mucho de cómo le funciona la cabeza y lo complejo que es mantener todo el cosmere coherente. Claro, es que necesita mantener esa chispa, esa conexión con lo que está creando. Y la importancia del equipo, por supuesto. Estas obras son enormes. Y esa conexión que busca Sanderson se nota mucho en los personajes. Si te parece, vamos ya con los protas. Empezando por Waxilium Ladrian. Wax. Wax. El vigilante de los áridos, esas tierras de frontera, medio salvajes. Y de repente, ¡zas!, hereda un título y tiene que volver a la gran ciudad, a Elendel. Y es nacidoble, alomante de acero, que empuja metales, y ferruquimista de hierro, que cambia su peso. Los trozos de los áridos, buscando a Granito Chow, o cuando conoce a Lessie, te lo pintan como un pistolero casi de leyenda, ¿no? Con su código, su guardapolvo de bruma, eso del pañuelo. Sí, pero el conflicto gordo le estalla en el Endel. Es esa tensión constante. Entre la justicia de los áridos, que es directa, clara, aunque sea bruta, y la maraña de política, corrupción, apariencias de la ciudad. ¿Te acuerdas del flashback con el tío Edward? Uf, Y la monela trucada para timar al obrero. sí, devastador. Le enseña la crueldad fría, sistémica, de la élite. Y lo impotente que te puedes sentir. Es parte de lo que le hizo largarse a los áridos. Y ahora, de vuelta, a lidiar con eso otra vez. Exacto. Y encima está su herencia terrisana, la relación tensa con la abuela Guafandal. Todo suma a esa lucha por encontrar su sitio, su identidad. Sus poderes, que en los áridos eran, bueno, un símbolo de justicia casi. En el Endel muchas veces están limitados por la ley, por la sociedad, o por él mismo, que no sabe cómo usarlos ahí. Aunque, ¿no crees que a veces sus métodos de los áridos sí que funcionan en el Endel? Aunque le traigan problemas diplomáticos o legales, pienso en cómo persigue a la gente por los tejados. Es un buen punto. Funcionan para la acción inmediata, para pillar al malo en el momento. Pero claro, las consecuencias en el Endel, con su sociedad tan estructurada, son mucho más complicadas. Cada cosa que hace tiene ondas. Afecta a la política, a la opinión. En la frontera eso no pasaba igual. Y ahí entra su compañero, Wayne, que parece que se mueve por el Endel como si nada, a su manera, claro. Wayne, el contrapunto total. Carismático, excéntrico a más no poder, un crack con los disfraces y los acentos.
Lo vemos colándose en los suburbios para pillar a Tira en esa escena de evasiones, o en el templo supervivencialista, haciéndose pasar por un borracho devoto. Y sus poderes son la leche para eso. Feruquimista de Vendeleo, las burbujas de velocidad y de oro, para guardar salud, que le viene genial con lo que le gusta meterse en líos. Totalmente. Su habilidad para cambiar de identidad, cambiar de sombrero, como dice él, no solo es súper útil para investigar, sino que contrasta totalmente con la angustia de Wax por saber quién es él. Wayne fluye entre personajes y Wax se siente atrapado. Y lo del Vendaleo da para escenas espectaculares. Esa captura de Tira, que él va normal y todo lo demás está parado, es Sanderson jugando con la magia de forma muy visual, muy divertida. Y luego su relación con Ranette, la que hace armas, que probablemente no le disparará. Humor negro total. Le da un toque ligero, sí, pero sin quitarle fondo al personaje. Porque Wayne también tiene sus cosas, sus traumas, aunque los esconda. Y hablando de personajes femeninos potentes, tenemos a Mara Seacholmes. La hermanastra de Sterys. Lista, metódica, estudió Derecho, pero está de asistente de alguacil. Y Alomante también. Crea burbujas de cadmio que ralentizan el tiempo dentro. Lo contrario a Wayne. Los extractos reflejan muy bien cómo lucha por hacerse respetar en la policía, que es un ambiente muy machista y clasista. El capitán Aradel la llama bastarda sin cortarse un pelo. Se queja de los uniformes de mujer. La empuja a la acción. Hay una escena muy potente, donde se defiende usando su burbuja de cadmio de una forma brutalmente lista. Dispara al lado de su huido dentro de la burbuja. Sí. Para crear un ruido que deja KO al atacante. Tremenda escena. Casi se queda sorda, pero demuestra una sangre fría y una capacidad para improvisar que ni ella sabía que tenía. Es un momento clave para ella. Sin duda, representa esa nueva generación de Elendel, la que intenta buscar un equilibrio entre la ley que hay, que a menudo es corrupta o no funciona, y un sentido de la justicia más real. Y cuando descubre las cartas del gobernador Innate, las que le comprometen, es otro ejemplo de lo lista y decidida que es. Y no podemos dejar atrás a Sterys Harms, la prometida de Wax, que al principio parece súper rígida, obsesionada con planificarlo todo, lleva un orden del día a las fiestas. Es fácil quedarse solo con eso, sí. Pero tiene momentos de una sinceridad y un apoyo hacia Wax que te desarman. Como cuando le dice que da igual por qué hace las cosas, que lo importante es que actúa como un héroe. Su pragmatismo y cómo acepta a Wax con todo, con los peligros y su pasado, la convierten en un apoyo súper sólido para él, aunque parezca mentira. Es verdad. Su forma de organizarlo todo al milímetro parece casi su manera de controlar el caos que siempre rodea a Wax. Es una fortaleza rara, pero una fortaleza. Y todo este reparto se ve metido en una trama que arranca... Con la masacre en la mansión de Lord Winsting, el hermano del gobernador, nada menos. Una subasta secreta con nobles y criminales mezclados y acaban todos muertos en el salón. Y Winsting en su habitación del pánico. Un escándalo que llega hasta arriba del todo. Pero eso solo al principio. El verdadero motor es la antagonista, Sangradora o Bleeder. Y descubrimos que se llama Paulm y que es una Kandra. Una Kandra. Esas criaturas que cambian de forma usando huesos. Y lo más chungo es que usa la hemalurgia, un arte oscuro, prohibido, del que Wax ha leído en textos del Lord Nacido de la Bruma, y que los que leyeron la Era 1 recordarán de los inquisidores. Básicamente, consiste en robar poderes atravesando a la gente con clavos metálicos concretos, matándolos, claro. Y la prueba que lo ata todo es el asesinato de Idashwi, una feruquimista. Sus poderes de velocidad, mensajera de acero, son los que usa Sangradora para liarla en la mansión Winsting. Sí. A partir de ahí, la investigación de Wax se vuelve una locura total. Se complica muchísimo. Ya no es solo perseguir a Tira y gente así. Es que de repente cree ver a Sangriento Tan, el tipo que mató a Leslie y al que él mató hace años. Esa visión lo machaca, le hace dudar si está bien de la cabeza. Luego, matan al sacerdote Patiano, Padre Bean, imitando a Sangradora para crear conflicto religioso, y el sospechoso que pillan en el mitin del gobernador resulta ser un señuelo. Es que Sangradora no juega limpio. No solo mata, suplanta gente. Si llegó a hacerse pasar por el gobernador Innate semanas. Manipula a Wax usando la cara de Leslie, su antigua compañera, su amor muerto. Su objetivo es desestabilizarlo todo en el Endel. El gobierno, la religión. Y descubrimos por qué.
Es una rebelión contra Armonía, el dios de Escadrial. Paum lo ve como un tirano que la controla. Y aquí la cosa se pone, bueno, cósmica, porque Armonía interviene, habla con Wax a través de su pendiente, que resulta ser un clavo hemalúrgico, vaya ironía. Le dice quién es Sangradora. Paum, una Kandra renegada que él mismo mandó para vigilar a Wax. Y Armonía no es un dios perfecto. Admite errores, que tiene límites, incluso deja caer que igual tuvo algo que ver con la muerte de Lesi para obligar a Wax a volver. Le pide ayuda a Wax, reconoce que no puede controlar a Paum directamente y le manda ayuda. Otra Kandra, Melan, menudo giro. Toda esta trama, tan compleja, con giros, engaños, dioses hablando, no es solo acción, sirve para sacar a la luz temas muy profundos que explora Sanderson, como ese choque continuo entre justicia y ley. Clarísimo en Wax. Su idea de justicia personal, la de los áridos, choca de frente con la burocracia, la corrupción. Piensa en su tío Edward o en Innate y las leyes de Elendel. Y al final, cuando Aradel y Marasi deciden tapar lo de Innate por la estabilidad, te deja dándole vueltas. ¿Qué pesa más, la verdad o mantener el orden? Es que Sanderson no te da respuestas fáciles. La justicia rápida de Wax funcionaba en un sitio más simple. En Elendel, con su red social y política, sus actos tienen consecuencias que no se espera. Pero la ley tampoco es perfecta. Muchas veces es una herramienta de los poderosos, como en el flashback de Wax y su tío. La decisión final de Aradel y Marasi es práctica, sí, pero moralmente es muy gris. Es una solución política, no justa. Otro tema clave es la identidad. Sale por todos lados. Wax, luchando con su doble herencia, noble y terrisano, vigilante y lord, sin saber dónde encaja. Wayne, que colecciona identidades como si fueran cromos, usándolas de escudo y de herramienta. Marasi, buscando definirse por sí misma, no ser solo la bastarda o la ayudante de Wax. Y Palm, Sangradora, es la versión más extrema y trágica de esta crisis de identidad. Su rebelión contra Armonía viene de sentirse usada, de que le quitaran su propio ser por los papeles que le hicieron jugar, sobre todo el de Lesi, que la marcó muchísimo. La tragedia de Palm es quizá lo más duro del libro sobre la identidad. Nos enseña que hasta los más adaptables pueden romperse si les niegan ser ellos mismos. Se convierte en un reflejo distorsionado de las luchas de Wax o Marasi, pero llevado al extremo destructivo. Su uso de la hemalurgia, robando poderes y caras, es como la manifestación externa de esa rotura. Es una reflexión muy potente, sí. Y esa crisis de identidad llega hasta la propia ciudad. Elendel, con las tensiones sociales que vemos entre ricos y pobres, las protestas laborales, el impacto de la tecnología nueva. Exacto. Elendel intenta crear una identidad como ciudad en una época de cambios brutales. Y ese proceso crea roces, deja gente atrás. Y ligado a esto está el tema de la fe y la falibilidad. Armonía, el dios de este mundo, no es perfecto ni puede hacerlo todo. Admite errores, reconoce que manipula cosas para un supuesto bien mayor, como quizá la muerte de Lesi, y eso a Wax lo destroza. La rebelión de Palm es en gran parte una reacción a ese control divino que ella ve como presión. Y vemos cómo la fe de la gente normal, patianos o supervivencialistas, se puede manipular muy fácil para generar odio, como con el asesinato de Padre Bean. Es un tema muy de Sanderson, cuestionar cómo son los dioses y cómo se relacionan los mortales con ellos. Armonía, aunque sea poderoso, lucha con las consecuencias de sus actos y con sus propios límites, sobre todo con el libre albedrío. No puede simplemente chasquear los dedos y arreglar a Palm. Y eso obliga a gente como Wax a tomar decisiones morales muy jodidas, sin una guía divina clara o perfecta. Y toda esta exploración de temas va de la mano con momentos de acción y de personaje que se te quedan grabados. Hemos dicho algunos como Wayne pillando a Tira o Marasi defendiéndose, pero hay más. Las persecuciones de Wax por los tejados usando acero y hierro de forma espectacular. O la pelea brutal en la tierra natal Kandra. Wax y Tenzun, el Kandra, contra esas criaturas horribles hechas con hemalurgia. Y claro, el enfrentamiento final. Wax contra Sangradora en el puente conmemorativo. Cargadísimo de emoción porque Palm usa la cara de Lesi. Escenas de acción muy bien hechas, sí, pero también hay momentos más pequeños que definen mucho a los personajes. Ese flashback donde Lesi le perdona la vida a Wax aunque él la ha traicionado, o eso cree él, ya te mostraba lo compleja que era ella. O la conmoción de Wax cuando cree ver a Sangriento Tan que le hace revivir todo el trauma.
También la infiltración de Wayne en el templo pub, que es puro ingenio. Omar así enfrentándose el capitán Aradail con las pruebas contra Inat, mostrando que ha ganado seguridad. Y la conversación final entre Wax y Palmlessy es devastadora. Y para mí, una de las imágenes más potentes es la última escena. Wax, el duro, el vigilante, derrumbándose llorando en el hombro de Esteris, mostrando por fin que es vulnerable. Y Esteris simplemente está ahí. Cierra el círculo de su personaje en este libro de forma muy humana. Sin duda, esos momentos son los que dan peso a la acción y a los dilemas. Bueno, pues hemos recorrido la trama enrevesada, los líos internos de los personajes y los grandes temas que Sanderson mete en Sombras de Identidad, todo a través de estos fragmentos que hemos ido viendo. Es una historia que mezcla muy bien acción, misterio, una magia muy chula y una reflexión social y personal bastante seria. Y si volvemos a esa idea del prefacio de Sanderson, lo de qué pasa cuando la fantasía épica se convierte en mito, nos queda una pregunta interesante para darle vueltas, ¿no? ¿Cómo les afecta de verdad a Wax, a Wayne, a Marasi, vivir siempre a la sombra de leyendas como Vin y Kelsier? Leyendas cuyas acciones literalmente crearon el mundo en el que viven. Y más allá de que les inspiren, cómo el saber los secretos más oscuros de su mundo, como la hemalurgia, ese poder terrible capaz de robar la esencia de alguien, cómo redefine eso lo que significa intentar ser un héroe, o simplemente sobrevivir, en esta Scadrial que está cambiando tanto y está llena de dudas. El peso del pasado y sus secretos oscuros es algo que seguro que les va a seguir marcando.